Histograma. El histograma se utiliza para representar variables cuantitativas continuas, es decir, cuando los datos se agrupan en intervalos. Aquí tenemos los datos agrupados en intervalos. Estatura en centímetros. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué tenemos que hacer? Construye un histograma con los datos de estaturas de 50 participantes en una carrera de 100 metros. Aquí tenemos los datos de 50 participantes. Aquí tenemos los intervalos, cerrado en 150, abierto en 155, 8. Cerrado en 155, abierto en 160, 18 participantes. Cerrado en 160, abierto en 165, 15 participantes. Cerrado en 165, abierto en 170, 4 participantes. Cerrado en 170, abierto en 175, 2 participantes. En este intervalo, cerrado en 175, cerrado en 180, 3 participantes. Abierto en esta parte, cerrado en esta parte. Luego, lo que tenemos que es construir un histograma. Comenzamos entonces. Insertar gráfico de columnas o de barras. Columna en 2D. Lo jalamos hacia la parte de arriba para trabajarlo. Diseño, seleccionar datos. Agregar, clic en valores de la serie, seleccionamos los datos de la frecuencia absoluta, clic en esta parte y aceptamos. Luego pasamos a editar, seleccionamos los intervalos. Y aceptamos. Y aceptamos luego. Ya tenemos en esta parte los intervalos. De 0 a 150 de este punto hasta este punto. Esta barra de 150 a 155. Esta barra de 155 a 160. Entonces, tranquilamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Pero, ¿por qué estamos trabajando con estos datos? Que son iguales en realidad. Porque si yo tengo frecuencia 0, que yo lo estoy agregando antes del 8, no afecta en nada. 0 a 150, que está antes de este intervalo, tampoco afecta en nada. ¿Por qué? Porque cerrado en 150 recién se considera desde 150, abierto en 155. Solamente agregamos 0 y agregamos 0-150 en esta parte para poder graficar adecuadamente. Porque si yo no lo considero de 0 a 150 y 0 en la frecuencia absoluta, este gráfico se va a pegar a esta parte. Entonces no se trata de pegarlo a esta columna Y. Tiene que haber un espacio de 0 a 150 en donde no hay absolutamente nada antes de 150. No hay. Prácticamente es 0. Entonces, recién de 150 para adelante hay datos. Por eso, estos datos no afectan en nada al otro dato anterior. Todo es igual, porque estamos considerando 0 en la frecuencia. Eso es para poder graficar adecuadamente. Continuamos. Pasamos luego a diseño, seleccionar datos, agregar valores de la serie. En esta parte, frecuencia absoluta,
y aceptar. Y aceptar. Clic a la barra naranja, insertar, insertar gráfico de líneas, línea 2D. Elegimos la barra de color azul, clic derecho, dar formato a serie de datos, ancho de intervalo ponemos 0%. Efectivamente no se pega. Hay un espacio en blanco de 0 a 150. Es 0. Aquí está 0. No hay ningún participante. En este caso hasta antes de 150. En este caso hasta 149. Porque desde 150 cerrado en 150 ya se considera 150. Entonces hasta 149. No hay ningún dato. Es 0. Lo ponemos así de 0 a 150 para poder graficarlo adecuadamente. Y consideramos 0 en esta frecuencia porque en realidad 0, no hay nada. Eso lo hacemos para poder graficar adecuadamente. Para que sea más visible cambiamos de color las barras. Seleccionamos la línea poligonal llamada polígono de frecuencias para poder cambiar de color. Luego, clic en esta parte y ponemos los puntos. El histograma tenemos con las barras de color amarillo, rojo, plomo, violeta, celeste, verde. Eso es el histograma. El polígono de frecuencias es el de color negro, la línea de color negro. En este caso une los puntos superiores de los rectángulos, de las barras, los puntos medios lo une. Eso es prácticamente el polígono de frecuencias. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuántos miden menos de 170 centímetros? Miden menos de 170 centímetros. Aquí tenemos. Aquí abierto en 170. Hasta aquí. Menos de 170 centímetros, en este caso hasta 169. Sumamos. 8 más 18 más 15 más 4 igual 45. Ahora respondemos las preguntas del polígono de frecuencias. ¿Cuántos participantes miden 170 centímetros o más? En este caso tenemos que considerar desde cerrado 170 a más. En este caso consideramos el celeste, que es 2 más la barra de color verde, 3. Entonces 2 más 3. 2 más 3 igual a 5. Ahora, ¿cuántos participantes miden a partir de 160 centímetros, pero no llegan a 175 centímetros? Entonces, desde cerrado 160, buscamos aquí en esta parte, desde aquí, desde el color plomo, porque dice cerrado en 160 centímetros, a partir de 160 centímetros, pero no llegan a 175 centímetros. Entonces, hasta el color celeste.
el plomo 15 más 4 el violeta más el de color celeste 2. Igual 21. Ahora comprobamos en la tabla. Nos dice cuántos miden menos de 170 centímetros. Menos de 170 centímetros hasta aquí. Porque aquí está abierto. Entonces solamente se considera hasta 169. Y sumamos toda esta parte. 8 más 18 más 15 más 4. 8 más 18 más 15 más 4 igual 45. Correcto. Luego, ¿cuántos participantes miden 170 centímetros a más? En este caso, cuando nos dice de esa manera, tiene que estar cerrado en 170. Se considera el número 170 porque está cerrado. Y nos dice a más, entonces consideramos 2 más 3. 2 más 3 igual a 5, correcto. Luego la otra pregunta. ¿Cuántos participantes miden a partir de 160 centímetros pero no llegan a 175 centímetros? Cerrado en 160 y abierto en 175. Cuando está abierto en 175 se considera solamente hasta 174. Entonces sumamos 15 más 4 más 2. 15 más 4 más 2 es igual a 21. A este gráfico lo agregamos título de ejes. En esta parte ponemos estatura en centímetros. En el eje Y, participantes. Título del gráfico, estatura de 50 participantes en una carrera.